Bueno, muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación y qué pena por ustedes tener un inmunólogo hablando de vacunas, porque eso siempre es un problema. Vamos a conversar hoy sobre... esta es la charla de la doctora Dueñas. Vamos a conversar hoy sobre vacunas RNA mensajero vistas por el inmunólogo clínico, y eso es siempre un problema porque tenemos que empezar a hablar de inmunología. Muy bien. Lo primero que vamos a conversar hoy es sobre la barrera inmunológica en los virus pandémicos, porque tenemos que empezar a conversar y tenemos que empezar a comprender un poco mejor de por qué tenemos que seguir vacunando y en qué momento tenemos que parar la vacunación y si esto va a ser un problema permanente o no va a ser un problema permanente. Para esto nos vamos a inspirar un poco en el ejemplo del virus pandémico de influenza. Vamos a hablar dos frases sobre el modelo del queso suizo que todos ustedes han visto durante la pandemia, la inmunología de las vacunas basadas en ARN mensajero, y vamos a ver un poquito de los desenlaces clínicos relacionados con esta inmunología, una mención especial en el caso de los niños en el atardecer de la pandemia que ya nos introducía el doctor La Calzada, y el esquema primario y los refuerzos para las vacunas ARN mensajero. Les decía que tenemos que inspirarnos un poco en lo que sucede con los virus pandémicos que ya conocemos, pues esto es básicamente lo que sucede con los virus influenza, que es el ejemplo que tenemos que seguir. Los virus influenza básicamente infectan una célula donadora, una célula huésped, y acá sufren mutaciones, y estas mutaciones nos producen algunas variantes o algunas cepas. Algunas de estas no van a ser adaptables a las nuevas células huésped, otras sí van a ser adaptables, pero vamos a tener una diversidad de cepas. Estas nuevas cepas van a tener que pasar por un cuello de botella, y este cuello de botella es básicamente la inmunidad innata, donde tenemos la barrera de moco que va a filtrar gran cantidad de virus, y una gran barrera adaptativa que es básicamente la cantidad de anticuerpos que hemos adquirido a través de la exposición natural a la infección que hemos tenido en años previos o en infecciones previas, y los anticuerpos que hemos generado a través de las vacunas. Por supuesto, en el caso de las infecciones por virus que hemos tenido circulando, pues este cuello de botella es muy importante. Aquí lo importante es que cuando se tiene la adaptación de un virus con potencial pandémico por un salto de especie, como nos decía el doctor La Calzada, pues no tenemos exposición previa y no tenemos vacunas, y por lo tanto vamos a tener una cepa que se adaptó acá y que se va a brincar este cuello de botella para producir un virus con potencial pandémico, que es básicamente lo que estamos experimentando. En el caso del coronavirus, pues tenemos una cantidad de cepas que están generando variantes de preocupación, porque son variantes que no se brincan la barrera mucosa, pero se brincan el paso de los anticuerpos, porque son cepas de preocupación que son capaces de evadir la respuesta de anticuerpos, ya sea por infección natural o por las vacunas que hemos estado utilizando hasta la fecha. Y eso incrementa la mortalidad, incrementa la diseminación e incrementa la cantidad de casos que estamos viendo con hospitalizaciones, muertes, complicaciones, etcétera, que es lo que estamos enfrentando hasta la fecha. Y este es el modelo de queso suizo que todos hemos visto, donde hemos implementado gran cantidad de medidas para la contención del virus pandémico. Todas han sido eficientes, todas han sido eficaces en alguna medida, pero ninguna es sostenible a lo largo del tiempo. El doctor La Calzada nos hablaba de anticuerpos monoclonales, antivirales, etcétera, pero todos los que estamos acá sabemos que en nuestros países latinoamericanos no contamos con la mayoría de estos anticuerpos monoclonales, no contamos con la mayoría de los antivirales. Las medidas de aislamiento, lockdown, etcétera, confinamiento, han sido muy eficaces, pero no son sostenibles a largo plazo, y por lo tanto la única medida eficaz a largo plazo que nosotros podemos implementar para reducir desenlaces clínicos es la implementación de vacunas, y por eso estamos hablando de este tema en el día de hoy. Introduciéndonos en las vacunas basadas en RNA mensajero, ¿qué tienen de diferente en relación con las otras vacunas que históricamente nos hemos puesto a utilizar? Bueno, las vacunas con RNA mensajero son vacunas tremendamente interesantes desde el punto de vista inmunológico, porque utilizan no solo la vía clásica mediante el cual ustedes introducen el antígeno, y este antígeno es presentado por moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 2 para que se genere una respuesta
respuesta efectora con gran cantidad de anticuerpos, que es lo que clásicamente vemos con una vacuna normal, sino que esta vacuna se presenta no solo por complejo mayor de histocompatibilidad de clase 2 para lograr gran cantidad de anticuerpos por la ruta T dependiente, sino que además es presentada por complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1, lo cual genera una inmunidad celular sumamente robusta a largo plazo. De tal forma que con un solo antígeno ustedes logran una doble presentación antigénica y logran una doble respuesta inmunológica efectora. Una basada en anticuerpos, que es la que todo el mundo se ha preocupado por medir, y una respuesta celular efectora a largo plazo protectora sumamente eficiente. Y como si esto no fuera suficiente, pues esto va mucho más allá que una respuesta adaptativa clásica, dado que los ácidos nucleicos que contiene una vacuna de RNA mensajero tienen un efecto directo estimulante sobre receptores de patrones moleculares ya conocidos como los receptores tipo TOL, que los receptores de patrones moleculares tienen capacidad de activar directamente factores de transcripción a nivel de células inflamatorias, comportándose como verdaderos ayudantes, estimulando la producción de citoquinas que potencian la respuesta inflamatoria y por lo tanto hacen que los mecanismos efectores sean cada vez más robustos y que la respuesta que obtenemos con pocas dosis desde la primera inyección sea una respuesta efectora sumamente potente, y eso explica en parte la cantidad de efectos adversos que se observan con las vacunas de RNA mensajero. Obtenemos respuestas muy proinflamatorias desde el momento en que nosotros la aplicamos localmente hasta unos días después de haber aplicado incluso la segunda dosis. Esto tiene que ver con el efecto estimulante inflamatorio que se logra directamente por el estímulo del ácido nucleico sobre los receptores de patrones moleculares, que van a generar una respuesta citoquínica que tiene como objetivo potenciar la respuesta inmune efectora como si fuera un ayudante meramente natural, de tal forma que esta es una vacuna que logra 3 efectos efectores: 2 efectos de presentación antigénica, uno que va a lograr inmunidad humoral, otro que va a lograr una inmunidad celular, y un efecto potenciador o ayudante por sí mismo que va a potenciar ese efecto efector y que va a ser una vacuna tremendamente antigénica y tremendamente atractivo para el sistema inmune. De tal forma que estas vacunas son sumamente atractivas para una situación que requiere una respuesta muy rápida por parte de autoridades sanitarias hacia una situación que se ha brincado los mecanismos de filtro por la generación de variantes que evaden el cuello de botella en una situación sanitaria internacional con desenlaces clínicos muy desfavorables para la población mundial. Y entonces nos hemos dado cuenta a lo largo de la pandemia que altas concentraciones de anticuerpos se asocian a infección asintomática o incluso a no padecer la infección, y que respuestas T dependientes, es decir, la respuesta efectora celular, se asocia a desenlaces favorables, es decir, a prevención de muertes, hospitalizaciones o infección sintomática. Entonces, si tenemos altas concentraciones de anticuerpos, probablemente ni siquiera nos enfermemos. Si tenemos altas cantidades de células sensibilizadas para el antígeno, probablemente evitemos desenlaces como muertes, hospitalizaciones e ingresos a unidades de cuidados intensivos. Y bueno, ¿qué hemos visto? Por supuesto que hemos visto desenlaces desfavorables. Los desenlaces desfavorables se han comportado en una forma muy semejante a lo que ocurre con los virus pandémicos clásicos como el virus de influenza, atacando a poblaciones, generalmente adultos mayores, personas de riesgo, adultos que tienen enfermedades, comorbilidades, y respetando un poco las poblaciones más jóvenes. Sin embargo, recientemente, dado que las poblaciones mayores han tenido acceso prioritario a inmunización, dado que estas poblaciones mayores han podido ir desarrollando ese cuello de botella para desarrollar una resistencia poblacional a la infección por el virus de COVID, pues la infección por virus de COVID-19 ha cobrado importancia en niños. Y entonces estamos viendo cómo las hospitalizaciones
vacunaciones, especialmente durante la era de Omicron, han venido en incremento, sobre todo en niños menores de 5 años. Y actualmente pues tenemos un incremento también de hospitalizaciones en niños menores de 17 años, donde la tasa de neumonía es importante. Tenemos un aumento en las hospitalizaciones en unidades de cuidado intensivo y un aumento también en la ventilación mecánica asistida, aún en niños que no tienen factores de riesgo y que no tienen condiciones subyacentes, lo cual ha creado la necesidad de ampliar las recomendaciones de vacunación hacia grupos que no tienen factores de riesgo y poblaciones que no son vulnerables, por supuesto a una velocidad mayor de la que las agencias internacionales como OPS o OMS han emitido sus recomendaciones, dado que OPS y OMS toman en consideración la equidad y el acceso a las vacunas que tienen países con recursos limitados, pero acá no estamos hablando solo de la situación social, sino que estamos hablando de ciencia, inmunología y desenlaces clínicos. Y entonces ustedes pueden ver cómo en los Estados Unidos actualmente tenemos que las enfermedades prevenibles por vacunación pues ya incorporan en el grupo pediátrico una cantidad nada despreciable de muertes causadas por COVID-19, y eso ha generado la necesidad de emitir recomendaciones de inclusión de vacuna con ARN mensajero, no solo en la población adulta, adolescente, adulta joven, sino también en el grupo pediátrico. Y por otra parte, pues en el grupo pediátrico tenemos algo que no presenta la población adulta, que es el síndrome inflamatorio multisistémico, que se asocia a muertes, se asocia a hospitalizaciones y que se presenta básicamente en el grupo de niños pequeños y adolescentes relacionada con la infección sintomática o asintomática por COVID-19. Y si a eso le sumamos el impacto social y que nuestros niños necesitan salir de sus casas, necesitan incorporarse a la vida escolar y para eso necesitan estar protegidos, pues con mucho más razón tenemos que vacunarlos. El 40% de nuestros niños han deteriorado su calidad de vida relacionado con los aislamientos por COVID, hasta un 70% ha experimentado deterioro en su salud mental y un 66% ha tenido deterioro en su trabajo escolar. Por lo tanto, nuestros niños necesitan recibir vacuna de COVID para recuperar un poco la normalidad y su salud mental, y la Academia Americana de Pediatría, junto con otras organizaciones que atienden la salud pediátrica integral, ha declarado una verdadera emergencia nacional en salud mental en los Estados Unidos de los niños, citando que hay un grave costo de la pandemia de COVID-19 y ampliando la necesidad de vacunar a este niño. Por otra parte, el COVID-19 en niños también produce fallo respiratorio, miocarditis, fallo multiorgánico, fallo renal, coagulopatía, shock, hipoxemia y otras complicaciones del sistema nervioso central, de tal forma que yo quiero dejarles claro que no solo es el grupo de adultos, no solo son los adultos jóvenes, sino que también es importante vacunar a los niños. Pero retomando el curso de la vacunación con ARN mensajero, pues la historia nos llevó a desarrollar vacunas con ARN mensajero para reducir los desenlaces clínicos, y entonces creamos esquemas de 2 dosis con vacunas de ARN mensajero y algunas otras vacunas que no incluían necesariamente el ARN mensajero clásico, sino que eran transportadas por vectores virales con una efectividad muy buena para prevenir lo que eran visitas a los servicios de emergencia y hospitalizaciones. Y entonces al inicio de la pandemia pudimos ver cómo estas vacunas que estuvieron primeramente disponibles en los países desarrollados tuvieron una alta efectividad para prevenir hospitalizaciones, admisiones a cuidados intensivos y visitas a los servicios de emergencia con un esquema de 2 dosis. Por supuesto, vino la preocupación de cómo iban a actuar estas vacunas contra las diferentes variantes, y vimos como en el esquema de 2 dosis, pues estas vacunas lograban efectividad contra variantes Delta y variantes Alfa con un esquema de 2 dosis hasta en un 90%. Entonces, con 2 dosis se lograba básicamente una alta efectividad contra las variantes iniciales que afectaron a la población. La pregunta obligada que siguió fue si los esquemas tenían que ser homólogos o heterólogos, y realmente los estudios han demostrado que a pesar de que no tenemos un correlato de protección, es decir, no sabemos
cuál es la meta inmunológica que tenemos que lograr de anticuerpos para lograr una protección efectiva, pues sabemos que tanto con esquemas homólogos como heterólogos vamos a lograr una protección adecuada en relación con la seroconversión de la población para lograr una protección a largo plazo. Por supuesto, vino la siguiente pregunta: ¿necesitamos más dosis o no necesitamos más dosis? ¿Y vamos a tener protección contra otras variantes como Omicron? Pues bueno, se hicieron estudios, los estudios con vacunas de RNA mensajero, tanto la vacuna de Pfizer como la vacuna de Moderna, han mostrado protección contra Omicron. Sin embargo, la protección no ha sido tan robusta como la observada con las variantes originales. Se estima que una dosis de refuerzo o un booster, una tercera dosis con la cepa original, podría tener una efectividad de hasta un 49% en lo que es infección sintomática, pero por supuesto que los desenlaces severos se ven también muy bien impactados. Entonces, algunos estudios han mostrado que una dosis de refuerzo con estas vacunas de RNA mensajero han incrementado la protección contra la infección sintomática y también los desenlaces severos, críticos o fatales debidos a la COVID-19. Y si nos enfocamos en la mortalidad, ustedes pueden ver que la mortalidad, aún con la vacuna original, también ha sido altamente impactada con una dosis de refuerzo, es decir, con la tercera dosis, y eso llevó al CDC y algunas agencias internacionales a recomendar su implementación en los esquemas rutinarios de inmunización. Y siguió la historia con una cuarta dosis. Entonces, la cuarta dosis generalmente ha sido enfocada sobre todo en pacientes de riesgo. Entonces, se hicieron series de casos y controles, cohortes retrospectivas y estudios de intervención. Las series de casos han sido enfocadas mucho en trasplantados de órgano sólido y entonces se ha visto que una cuarta dosis eleva los anticuerpos de un 13.5% de los vacunados hasta un 50% de los pacientes. Esto es un estudio hecho con la vacuna de Pfizer, y este es otro estudio en trasplante renal donde se estudió específicamente con variante Delta, donde se elevan los anticuerpos con una cuarta dosis de un 16% de los pacientes vacunados hasta un 66% de los vacunados. Esto es hecho con Moderna. En casos y controles, aquí se evaluó efectividad contra COVID severo con una cuarta dosis. Aquí fueron 30,000 pacientes, y aquí se hizo el estudio cuando predominaba la variante Omicron con una efectividad de 64% a las 3 semanas, 29% a las 10 semanas, y esto fue hecho con la vacuna de Pfizer. Este estudio es muy importante porque nos muestra que la efectividad pues va cayendo con el tiempo, sobre todo cuando nos enfrentamos a la variante Omicron, y esto nos da pie a las siguientes diapositivas que les voy a mostrar. En cohortes retrospectivas, pues se ha visto que casi 330,000 pacientes mayores de 60 años han tenido una disminución muy significativa de la mortalidad con una cuarta dosis. Este estudio fue hecho con la vacuna de Pfizer, y en estudios de intervención pues se ha evaluado eficacia y seguridad de una cuarta dosis de ARN mensajero, tanto vacuna de Pfizer como de Moderna, contra infección por SARS-CoV-2. El diseño de este estudio es intervencional, prospectivo, no aleatorizado, sin enmascaramiento, dando una efectividad para infección sintomática entre un 31 y un 43%. Entonces, como ustedes pueden ver, la efectividad de nuestra vacuna ha venido bajando a lo largo del tiempo, se pierde a lo largo del tiempo, especialmente con la emergencia de nuevas cepas, de nuevas variantes, que es básicamente lo que nos mostraba la primera diapositiva que yo les mostré al inicio de esta presentación, porque las cepas se van adaptando a la célula huésped, van escapando a los mecanismos de cuello de botella, y básicamente no tenemos idea de cuándo va a parar la emergencia de estas cepas que evaden los mecanismos de respuesta inmune. Pero no hay duda de que las variantes, incluso la variante Omicron, parece afectar más a los no vacunados que a los vacunados, de tal forma que sigue siendo altamente costo efectivo aplicar vacunas de RNA mensajero a la población de riesgo, aunque no tengamos vacunas específicas para la variante Omicron. Pero la historia continúa. El 31 de agosto del 2022, la FDA aprobó
de emergencia tanto a Moderna como Pfizer la vacuna bivalente como refuerzo o booster 2 meses después del esquema primario. Y esta vacuna de nueva generación contiene 2 componentes de ARNA mensajero, el componente original, la cepa original, y un segundo componente BA4 y BA5 de la variante Omicron, y estos han sido catalogados por FDA como refuerzos actualizados de la vacuna de RNA mensajero, y estos son los esquemas vigentes que recomienda el CDC de Atlanta, básicamente para menores de 17 años, niños de 6 meses a 17 años, vacuna monovalente para el esquema primario y esquema de booster en diferentes dosificaciones, dependiendo si es Moderna o Pfizer. Moderna tiene una ventaja sobre Pfizer, sobre todo en el niño pequeño, de que tiene esquemas de 2 dosis para el niño pequeño, y Pfizer tiene un esquema de 3 dosis, ambas siendo vacunas sumamente eficientes. Y para pacientes un poco más grandes, pues ya se introduce el refuerzo de vacuna bivalente. Y para adultos ya se establece el esquema monovalente para el esquema primario y un refuerzo bivalente para después del esquema primario. Visto un poco más gráficamente, pues un esquema primario de 2 dosis para niños pequeños, un esquema primario de 3 dosis en el caso de Pfizer, y cuando ya nos acercamos a pacientes adolescentes, ya se recomienda el esquema de dosis bivalente como refuerzo, igual que en el paciente adulto. Importante, los esquemas heterólogos, lo reitero, siguen siendo esquemas de muy buena calidad. Las combinaciones son iguales o superiores a los esquemas homólogos. Sin embargo, pues la recomendación actual vigente específicamente por el CDC es a ir incorporando los esquemas donde haya un refuerzo con vacuna bivalente. Entonces, para concluir, hago mías las palabras de el doctor Robert Califf de la FDA. Las vacunas COVID-19, incluidos los refuerzos, continúan salvando innumerables vidas y evitando los resultados más graves, hospitalización y muerte de COVID-19. A medida que nos acercamos al otoño y sigue pasando el tiempo, pues sigue recomendándose que cualquier persona se refuerce con una vacuna bivalente en estos momentos de COVID-19 para mejorar la protección contra las variantes que están circulando, y las vacunas de COVID-19 deben ser parte de nuestros programas nacionales de inmunizaciones, ya que COVID-19 se ha convertido en el nuevo virus a vigilar con potencial pandémico a largo plazo. Agradezco muchísimo su atención. Espero haberles dado en estos 20 minutos un nuevo panorama de vacunación con vacunas RNA mensajero, y muchísimas gracias.